Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy no va a poder estar con nosotros Marta Yolanda por compromisos que tenía con anticipación, pero pues vamos a tener un programa interesantísimo. En el siguiente segmento va a estar María Dolores Arias conmigo. Vamos a estar comentando con relación a su columna de esta semana. Luego vamos a tener un enlace con José Fernando Orellana Huer vamos a estar hablando acerca de los retenes e intenciones ilegales de los retenes, y lo va a contar de experiencia propia. Y luego pues vamos a tener nuestra nota tecnológica, que van a ver un video hoy que es realmente impresionante. Ahí no les digo de qué es para que estén pendientes, pero pues ahí les voy a pasar ese video que vamos a ver hoy en la noticia tecnológica, que por lo menos a mí, me dejó muy impresionado. Y pues más adelante vamos a tener también, va a estar con nosotros Daniel, con quien vamos a estar hablando acerca de las implicaciones de los resultados del censo en todos los demás indicadores, en muchos indicadores de la sociedad guatemalteca, de aquí del país de los guatemaltecos, pues que se van a ver afectados por el cambio en la cantidad de personas. Que esto pues todavía falta a que salgan los números finales, que los números finales en teoría van a estar a fin de año, pero lo más probable es que hasta en enero, febrero, pero ellos cuando presentaron el censo el mes pasado dijeron que para fin de año iban a tener ya las proyecciones, los índices estos los índices que están vinculados al tema de cuánta población hay, se calculan con base en estas proyecciones más que en la población censal, como le llaman, pero pues ya nos da una idea, ya podemos tomar una idea ahorita de qué números van a cambiar, y pues de eso vamos a estar conversando en la segunda hora. Pero como les digo, pues hoy vamos a tener varios segmentos interesantes. Vamos a estar hablando acerca de las notas, del discurso de Jimmy Morales hoy, de los datos que publicó la SAT, de que según ellos básicamente todo el ISR, casi que todo el ISR se evade. O sea, si dice que es el 78%, 79 o el 80%, o sea, básicamente casi todo el ISR según la SAT se evade. Y pues de eso también vamos a estar hablando, y pues vamos a tener muchos temas, pero antes de eso les recuerdo cómo nos puede escuchar. Nos puede escuchar a través de la 102.1 Plus FM aquí en la ciudad capital y toda el área metropolitana de la ciudad capital de Guatemala. Luego nos puede escuchar a través de nuestros medios electrónicos, a través de libertopolis.com. Nos puede escuchar en su celular a través de nuestra aplicación, la LiberTap, que la encuentra tanto en Android como en iPhone, en las tiendas de Android y en las tiendas de iPhone. Nos puede escuchar también en todas las aplicaciones estas de agregadoras de radio en línea como TuneIn, que es la más conocida, pero hay otras. Por cierto, que me estaba enterando hace poquito de que un amigo me contó cómo nos escucha, y que se lo dejo ahí para los que les pueda servir. Y él me contaba que él no puede escucharnos a mediodía por razones de trabajo, pero que lo que hace es que utiliza, ¿cómo se llama, Mario? La aplicación esta
de streaming de audio. Bueno, ahorita voy a ver. Pero él utiliza esta aplicación que está así de las más famosas ahorita. Yo como no soy muy fan de andar con aplicaciones y escuchando música, porque según yo era una aplicación para escuchar música, y que si resulta que él la utiliza no para escuchar música, sino para escuchar nuestros programas. Ahorita les digo cuáles, si no se los digo en el siguiente segmento y lo voy a ir a buscar en el corte, pero básicamente, Spotify, es que yo no soy muy fan de andar escuchando música, entonces pues no soy tan usuario de esas aplicaciones, pero él me estaba contando que él utiliza Spotify para escuchar nuestros programas, y lo que hace es de que tiene en Spotify, busca nuestros podcasts, porque los programas los subimos también como podcast, y entonces en Spotify, si ustedes tienen la aplicación de Spotify, sea en su celular o en su computadora, pues pueden escuchar nuestros programas buscando el podcast de Libertópolis. Y entonces él me contaba que él entonces en la tarde se tarda más o menos 1 hora en llegar a su casa, cuando sale de su trabajo. Entonces baja el podcast de Libertópolis a través de Spotify y entonces se va escuchando y escucha la mitad del programa, la primera hora del programa la escucha en la tarde cuando va para su trabajo, y la otra mitad, como son 2 horas del programa, y la otra mitad la escucha cuando viene hacia su trabajo en la mañana. Entonces así es como escucha a través de Spotify, utilizando nuestro podcast, así es como escucha los programas de Libertópolis. Así que esa también es otra forma a través de la cual usted puede escuchar los programas de Libertópolis ahí en Spotify. Yo sé que yo no soy muy usuario de ese tipo de aplicaciones, pero sé que es la más popular entre la mayor parte de gente que escucha música, pues utiliza la aplicación esta de Spotify, y pues también puede escuchar nuestros programas a través de los podcasts en su aplicación de Spotify. Y luego, pues, ¿qué otras opciones? Pues también nos puede ver a través de las redes. Estamos en Facebook Live, transmitimos en vivo con video. Nos puedes ver también en YouTube Live, si tiene una Smart TV ahí a la mano, pues nos puede ver ahí en la Smart TV, y nos puede ver también a través de Periscope, que es la aplicación de video de Twitter. Y ¿cómo se puede? Pues esas son todas las formas a través de las cuales nos puede escuchar o ver. Está también nuestro sitio, ya les dije, ahí en libertopolis.com. Ahí tenemos 2 transmisiones simultáneas. Tenemos una transmisión solo de audio, que ustedes lo pueden escuchar en su celular o en su computadora. Y tenemos también una transmisión con video, que eso lo utilizamos a través de Twitch, que por cierto se volvió más famosa esta Twitch ahora en los días recientes, luego de un incidente que se dio ayer en Alemania. Si les queda la curiosidad, ahí les cuento más adelante qué fue, pero resulta que ese incidente lo transmitieron a través de Twitch, que es la red que utilizamos para transmitir ahí en nuestro sitio en libertopolis.com. Y bueno, pues esas son todas las formas a través de las cuales puede usted seguir nuestros programas. Ya le dije, incluso hasta en Spotify ahí lo puede ver, lo puede escuchar así en manera de podcast, y pues obviamente en todas las demás aplicaciones de podcast también, pero como esa es una de las más populares, la de Spotify, pues ahí lo puede escuchar también. Y ¿cómo se puede comunicar con nosotros? Pues la forma más expedita es a través de los chats de nuestras transmisiones que tenemos en vivo, tanto en YouTube como en Facebook y en Periscope. Y también nos puede enviar mensajes, tanto mensajes de texto como mensajes de voz al WhatsApp al 45 85 42 80. 45 85 42 80. Esas son todas las formas a través de las cuales usted puede mandarnos sus mensajes, y puede mandarnos sus comentarios también, incluso hasta videos nos han mandado, y fotografías. Pues si usted considera que hay algo que debiera de conocer toda nuestra audiencia, pues también nos lo puede enviar
ahí. Y bueno, y pues les agradecemos a todos los que ya están en sintonía con nosotros. Michelle Fernández, hola, ya dice compartido, pero resulta que hoy no va a estar Marta Yolanda, pero mañana estará ya nuevamente con nosotros. Luego José Calderón dice buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, les deseo un excelente día igualmente. Y Susan Lavagnino presente, y Juan Godínez compartido, y Luis Roldán compartido, y a todos los que ya nos están viendo a través de las distintas redes, pues los saludamos y los invitamos a que participen con nosotros en esta edición. Hay varias noticias ayer se publicaron varios índices de Guatemala, de los cuales me gustaría comentarlos, y es que ayer se publicaron se dio a conocer, porque no se publicó, sí, bueno, ayer sí se publicó ayer, el índice de competitividad global. Este es uno de los índices o una de la información que se publicó ayer, en donde aparece Guatemala también. Ahí estamos entre los 141 países que estuvieron dentro del índice, dentro de la investigación. En el caso de Guatemala, pues quien está a cargo de la organización local que está a cargo de la información aquí de Guatemala es Fundesa, la que hoy es el ENADE, ¿se recuerdan? Hoy es el ENADE en la tarde. Y pues ayer presentaron el índice de competitividad global. Y en este es un índice que lo que busca es hacer un análisis de muchas variables. O sea, son algo así como 130 variables las que utiliza el índice. Normalmente pues generalmente la información que sale en los medios y la información que se conoce, pues es solo así el resumen, ¿verdad? Entonces agarran, bueno, estos son las 7 parámetros, pero cada uno de esos realmente tiene varios indicadores. La idea de esto, que es un índice que hace el Foro Económico Mundial, se recuerda que era el de Davos, y según ellos la competitividad es el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad en un país y que fomenta el nivel de prosperidad al que pueda aspirar una población. Esta es la definición que dan los del Foro Económico Mundial. Y entonces lo que hacen es que tienen una gran cantidad de indicadores, repito, creo que son 103 indicadores, los que resumen luego en 12 pilares, le llaman. Entonces cada uno de esos pilares pues tiene 8 indicadores. Y la suma de todo eso da un numerito. ¿Y qué quiere decir ese número? ¿Qué tan competitivos o qué tan poco competitivo es un país con base en todos estos 103 parámetros que utiliza? Y en el caso de Guatemala, que ayer fue publicado el índice global, en el caso de Guatemala resulta que estamos en el puesto 98. Y en el año anterior estábamos en el 96, y de hecho veníamos desde el 78 en el 2016, y ha ido bajando del 78 al 84, al 96 y ahora en este año al 98. Hay que hacer la salvedad de que esto de este dato es la posición relativa dentro de todos los países. En este caso son 141 países. En el año anterior creo que eran 138, y me imagino que se ha ido incrementando esa cantidad. Entonces esta es la posición relativa. El índice per se, resulta que Guatemala sí subió un poquito. El año pasado estaba en 53.3 y este año subió a 53.5. Esto es el indicador, o sea, el punteo. El resultado de la evaluación de estos 103 parámetros al final da un número que es de 0 a 100. Donde 100 sería el más competitivo y 0 el menos competitivo. Y Guatemala pues está con una evaluación de 53.5, que eso aplica para estar en el puesto 98 de los 141 que están hoy y que están en este año en el índice.
¿Y cómo están? ¿Quiénes son los primeros países? El primer país que tiene el punteo más alto, o sea, el de Guatemala, recordemos, es 53.5. El punteo más alto es de Singapur, que tiene 84.8. Y de ahí está Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, los Países Bajos, Suiza, Japón, Alemania, Suecia, Reino Unido y Dinamarca. Esos son los primeros 10 países y todos están arriba de los 80 puntos. De hecho, los 80 puntos llegan hasta el número 12, que son 11 y 12, que son Finlandia y Taiwán. Y de ahí para abajo, pues ya van abajo de los 80 puntos. Y un índice, si quieren, una revisión más cercana a Guatemala en cuanto a los países de aquí de la región. Costa Rica está en el puesto 66 del índice global con 62 puntos. Luego Panamá está en el puesto 66 con 61.6 puntos, perdón. Luego en la región sigue Guatemala, que está en el puesto 98 con 53.5 puntos. Luego le sigue Honduras, que está en el puesto 101 con 52.7. El Salvador, que está en el puesto 103 con 52.6. Y Nicaragua, que está en el puesto 109 con 51.5. Solo para su referencia y para que tengamos una idea de un país que hemos escuchado mucha información recientemente, de hecho incluso ayer entrevisté yo a la embajadora de Venezuela. Venezuela está en el puesto 133 de los 141 con un puntaje de 41.8, que es básicamente la mitad de lo que tienen los países que están mejor clasificados, que están arriba de 80 puntos. ¿Y qué implicaciones tiene esto en cuanto a nosotros aquí en Guatemala? Pues básicamente que podremos estar mejor que Honduras, El Salvador y Nicaragua en cuanto a competitividad según este índice, pero realmente todavía nos falta mucho para poder ser un país realmente atractivo para las inversiones, porque al final lo que busca cualquier inversionista es precisamente que sus inversiones puedan ser muy rentables, y para ello necesita que sean muy competitivas. Y pues mientras más competitivo sea el entorno, más facilidades tenga para poder producir, para poder exportar, para poder importar, que son todos algunos de los parámetros que se ven en este tipo de índices, pues más posibilidades va a tener de tener rentabilidad en sus inversiones, y pues eso es básicamente lo que se ve en este índice. Este es uno de los índices que se publicó ayer. Se publicó otro índice local, pero eso ya vamos a hablar en los siguientes segmentos, porque hoy ahorita en este segmento ya no nos da tiempo. Se publicó, por ejemplo, el índice ahorita les digo, el índice de actividad industrial, que es un índice que publica la Cámara de Industria. Es el índice de actividad industrial de Guatemala, el IAIG, y este lo elaboran los de CABI y de Central American Business Intelligence para la Cámara de Industria. Y este índice pues también fue presentado ayer, y luego también salió ayer otro informe del Banco Mundial, donde también salimos no muy bien parados aquí en Guatemala. Y adicionalmente este otro que les digo de la SAT, que dice que básicamente casi que todo el ISR de Guatemala se evade, casi todo el ISR según la SAT. Y vamos a estar conversando acerca de estos índices y esta información conforme nos vaya dando tiempo, pero tenemos otros segmentos. Ya les comenté, en el siguiente segmento viene María Dolores Arias, que vamos a estar comentando acerca de su columna, y luego tendremos a José Fernando en el tema de cómo le quieren cómo de manera incorrecta, por no decir ilegal, en estos retenes que están haciendo ahora
pueden incluso quererle incautar su vehículo o los papeles de su vehículo o su licencia. Así que, pues, cómo protegerse de esos acciones ilegales de la policía y de la policía municipal, pues de eso vamos a estar hablando con José Fernando también dentro de 2 segmentos. Pero ahorita vamos a ir a una pausa. Y antes de eso, pues solamente recordarles de que pues ahora se está haciendo todavía está la promoción esta del Big Mac con tocino para que usted decida, para que usted diga si considera que el Big Mac con el añadido del tocino sigue siendo un Big Mac o no es Big Mac. Y pues lo que lo están invitando los de McDonald's y también nosotros aquí es para que vaya usted a probar el Big Mac con tocino y luego participe en esta conversación en las redes sociales de McDonald's sobre si el Big Mac con tocino sigue siendo un Big Mac o para usted eso ya no es un Big Mac, sino que es otra cosa. Y de hecho hasta han publicado un par de hashtags, uno del hashtag sí es Big Mac y el otro del hashtag no es Big Mac, para que usted participe y usted dé su opinión al respecto. Pero antes de poder dar su opinión, pues vaya a probarlos. Yo le invito a que vaya a probarlo. Ya vieron aquí, yo aquí hasta me comí uno aquí enfrente de todos en las cámaras para hacer el Big Mac Tocino Challenge que le pusimos aquí con Reni. Y pues ahora lo invitamos a que usted haga lo mismo, vaya a una de las tiendas de McDonald's, a uno de los restaurantes de McDonald's o pida a domicilio para que se lo lleven y pruebe y participe y diga si para usted sigue siendo un Big Mac o ya es o no es un Big Mac. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Bueno, y si usted tiene cosas ahí en su casa o tiene papelería y archivo muerto en su oficina o tiene mercadería y no sabe qué hacer con ella, ya no tiene ni dónde caminar porque no puede, ya no tiene espacio, pues no se preocupe, utilice los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen el mejor espacio que usted necesita, tienen bodegas desde 4 metros hasta 60 metros cuadrados, tienen vigilancia y control de acceso a las 24 horas en 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, incluyendo la más reciente allá en Mushbal, que realmente es muy bonita esa instalación ahí en Mushbal. Así que si usted quiere y necesita estos servicios, pues aproveche de una vez y llame o búsquelos en www.mrbodeguitas.com o puede llamarlos también en horas hábiles al 2314 49 49 23 14 49 49 en Mr. Bodeguitas. Y en este segmento pues tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a María Dolores Arias. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias aquí. Contenta, gracias por la invitación. Sí, y contanos de qué fue que escribiste ahora, porque vi solamente que decía un revés a la libertad de acción. Sí, ya no me inventé palabras. Esta vez no me inventé palabras. Básicamente, un revés a la libertad de acción habla básicamente de el amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad a un grupo de sindicalistas. Este amparo era en contra de un acuerdo gubernativo que emitió el Ministerio de Trabajo. El acuerdo fue el 89-2019, en el cual lo que hacía era establecer el reglamento para las contrataciones a tiempo parcial. Y hablo acerca de esto y que para mí es un revés a la libertad de acción. Y unos dirían, no, si solo es la contratación, pero precisamente por eso considero que es un revés a esta libertad de actuar acorde a tu mejor juicio. Entonces, este amparo que solicitaron estos grupos sindicalistas, lo que buscaban, según ellos, según sus argumentos, es proteger el salario de los trabajadores, el cobro íntegro del salario semanal, aun cuando las horas laborales fueran menores, así como evitar, y esto lo pongo entre comillas, la explotación del trabajador, entre otros.
Entonces, por esto la CC ordenó la suspensión, y esta suspensión tiene varias repercusiones. El efecto más obvio y por consiguiente el más visible es el económico, pero también tiene repercusiones jurídicas y repercusiones morales, que son las menos visibles. Pero más importantes. Totalmente. Pues sí, porque al final son la base de todo esto. En cuanto al económico, si tomamos en cuenta que más del 70% de los empleos se dan en la informalidad, la oportunidad de regularizar este vínculo laboral, pues mediante contrataciones a tiempo parcial, es valiosa, ya que permitiría a muchas personas poder ingresar al mundo laboral con todas las prestaciones. Según las estimaciones del CABI, la implementación de contrataciones a tiempo parcial indica que en Guatemala se podría reducir hasta 6 puntos porcentuales los índices de formalidad en tan solo 4 años. ¿De informalidad serían? Sí, de informalidad, y un impacto monetario de más de 20.330 millones en ese periodo, entre aumentos al ingreso promedio de los trabajadores, aumento en la productividad empresarial y además, pues, todo lo que implica el generar empleos, porque no solo es pagarle a la persona, sino es crear el puesto de trabajo, o sea, por lo menos una computadora o por lo menos un escritorio o una máquina. O una tienda, porque puede ser una tienda. Entonces, todo lo que implica generar, que eso una demanda... tienda y el inventario de la tienda. Sí, y que eso demanda que hayan proveedores. Entonces, no es solo el hecho de contratar a alguien, sino todo lo que hay alrededor de esa contratación. Esto es la parte económica. Con respecto a lo jurídico, el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, lo que buscaba, y este convenio lo suscribe Guatemala y el acuerdo gubernativo es la reglamentación de esto, lo que hacen es facilitar el vínculo laboral legal entre empleadores y empleados que trabajan a tiempo parcial, y con ello puedan integrar a la legalidad a muchas personas que trabajan bajo esta modalidad. Con la suspensión provisional surge y resurge el tema de la falta de certeza jurídica. Las opiniones sobre qué sucederá con los contratos ya registrados bajo esta modalidad son variadas, para variar. Hay quienes, casi tantas como abogados hay. Así es. No, yo diría que al doble o al triple, porque a veces uno podría tener 2 o 3. Unas de las opciones son que unos afirman que no cambia nada hasta que venza el contrato. Otros que pierde su validez y que deben pagarles la jornada completa. Y otros que hablan que se debe de una vez cancelar esos contratos y despedir a estas personas para evitar problemas posteriores. Una vez más, la incertidumbre en las resoluciones de la CC aleja a los inversionistas. Esto nos recuerda el caso de las mineras y las hidroeléctricas que han sido cerradas por decisiones judiciales contradictorias y arbitrarias. En el aspecto moral, vivimos en un sistema donde se impide que la persona actúe acorde a su mejor juicio, que realicen contratos voluntarios, que decidan cómo, cuándo, dónde y por cuánto están dispuestos a ser contratados. Más que una protección al individuo, la resolución parece una protección al empleado organizado, le hace sindicalista, en detrimento del desempleado desorganizado. Si realmente a los sindicalistas les preocupa proteger al trabajador, en lugar de obstaculizarle su contratación, ¿no deberían estar pidiendo que se facilite la creación de nuevos empleos formales? ¿Es acaso poniendo obstáculos como se mejora el salario? ¿Se ha preguntado qué pasaría si existiera mayor inversión privada que demandara más trabajadores? Los indicadores como el índice de libertad económica nos muestran que a mayor libertad, mayor crecimiento y por ende mejor calidad de vida. Esta libertad incluye la libertad de contratación, el respeto a los derechos como el de la propiedad y la certeza jurídica, entre otros. ¿Realmente creen que poniendo trabas a la contratación van a mejorar los salarios? ¿O bajará la tasa de empleo informal poniendo estas trabas? Lo triste de todo esto es que los jóvenes, amas de casa, personas jubiladas que desean seguir trabajando, son los más afectados por estas disposiciones que impiden la contratación libre y voluntaria. Sí, al final es una desgracia. Precisamente en el segmento anterior estaba hablando yo con relación a el índice de competitividad global que fue publicado ayer, que esto lo hace
A nivel internacional, pues lo hace el Foro, El Foro Económico Global y Foro Económico Mundial, es la cosa. Y a nivel local, pues las variables locales y todo, pues la encuesta y todo lo hacen los de Fundesa. Ayer presentaron el índice a nivel global y pues también lo presentaron aquí localmente. Y resulta que una de las cosas en las que, uno de los parámetros en los que peor estamos, tiene que ver precisamente con las políticas laborales. El mercado laboral. ¿Por qué será? Efectivamente. Y luego salen cosas como decisiones como estas absurdas de la Corte de Constitucionalidad, que lo que hace es volvernos todavía más incompetitivos. Si en este reporte, si en este índice que sacaron ayer, que obviamente pues, es información de hace meses, estaba en el puesto, ahorita te voy a ver, era algo así como el vamos a ver, políticas activas aplicables al mercado laboral es el puesto 133 de 141. Ese es el nivel en el que estábamos hace algunos meses. Me imagino que ahora vamos a estar como el 140 o de haber siempre alguien que está peor que nosotros. Y no es que estemos bien, o sea, no es que todos los 140 que están arriba están súper bien y nosotros estamos dentro de eso, sino es que estamos muy mal. Y ahora con este tipo de resoluciones todavía peor, ¿verdad? Porque al final, precisamente, viendo así, la alternativa, resulta que el que está en segundo lugar y que bajó a segundo lugar porque estaba en primero, que es Estados Unidos, que es uno de los más competitivos, él era el más competitivo el año pasado y este año bajó al segundo lugar. Ahí la parte laboral es completamente lo opuesto, ¿verdad? O sea, es mucho más abierto y mucho más libre cómo puedes hacer las contrataciones y todo. Y si vieran así de los, bueno, pero si tuvieran más poder así los sindicalistas de allá como los de aquí para la legislación, probablemente ya se habrían tronado todas esas opciones que hay en Estados Unidos de la facilidad que hay para que la gente, yo siempre hago aquí la salvedad y particularmente cuando hemos hablado del convenio 175, de cómo muchos de los guatemaltecos, o sea, no hay que irse muy lejos, muchos de los guatemaltecos que están trabajando en Estados Unidos tienen hasta 3 empleos, ¿verdad? O sea, tienen un empleo así el normal, por así decirlo, así en sus horas hábiles así de oficina entre semana. Luego tienen otro empleo en la noche, que sé yo, que van a atender en un bar o en un restaurante en la noche. Y de ahí todavía tienen un trabajo de fin de semana, que probablemente van a atender alguna tienda en algún mall. Y eso es precisamente lo que les permite ser tan productivos y enviar todas las remesas que envían aquí a Guatemala, ¿verdad? Pero cosas que aquí no pueden hacer porque aquí se les prohíbe, aquí es ilegal el que pudieran hacer algo como eso que hacen en Estados Unidos, aquí es ilegal, ¿no? Porque al final lo que esto parece es que más que proteger al individuo, lo que busca es proteger a un grupo y su cuota de interés en detrimento de los demás. Por eso digo, es estas resoluciones lo que hacen es proteger a grupos organizados en detrimento de los desorganizados. Sí, y volviendo a este ejemplo, resulta que precisamente por esa libertad de contratación que hay en Estados Unidos es que yo considero que están precisamente aparte de otro montón de políticas, pero que tienen esa posibilidad de ahorita que resulta que ahí están en su nivel más bajo de desempleo en la historia. Y bueno, no en la historia, pero sí por lo menos en los últimos 60 años, y adicionalmente con varios millones de plazas de plazas disponibles que no encuentran gente para llenarlos, o sea, literalmente, o sea, no encuentran gente para llenarlos, o sea, tienen un montón de empresas que dicen, bueno, mire, aquí necesitamos trabajadores para este tipo de cosas, y resulta que no hay, y no hay básicamente porque la mayor parte de gente que desea trabajar, porque también hay gente que no, pero la mayor parte de gente que desea trabajar tiene ya empleo y hasta tiene varias opciones de empleo, que de hecho es precisamente lo que hace que suba el nivel de salarios, pero allá no tienen todas estas trabas que se tienen aquí, ¿no? Efectivamente, y lo que logran con este tipo de regulaciones es que las personas que quieran contratarse por horas no lo puedan hacer.
quienes quieren empezar un negocio y están pensando que no necesitan a alguien tiempo completo, sino medio tiempo, tampoco puedan brindar esa oportunidad de empleo. Y que al final, lo que para mí, esto es uno más de las reveses o de los retrocesos a la libertad de actuar. Porque al final lo que te están diciendo es, tú no puedes decidir esto. Si tú decides que quieres trabajar medio tiempo o por horas o fin de semana, no lo puedes hacer porque hay un grupo de personas que saben lo que es mejor para ti. Tú no lo puedes saber, lo saben estos. Y es ahí esa parte tutelar del gobierno y por eso hablaba de los tres aspectos, el jurídico, el económico y el moral, que es el que menos se ve, pero que creo que debemos ponerle mucha atención, porque si no ponemos atención a esto y no entendemos ese principio de por qué es un revés a la libertad de acción, pueden surgir más regulaciones en las cuales nos vayan restringiendo cada vez más nuestra libertad de acción. Sí, nos dice Noemí Lemus, dice, aquí en la Florida, presumo que ella está allá, aquí en la Florida te dan trabajo muchas veces sin importar la edad, más sin embargo los ofrecen a salario mínimo. En efecto, probablemente, en efecto, generalmente los empleos menos calificados los dan, los contratan precisamente así con el salario mínimo y continúa Noemí Lomas antes de continuar. Y muchas veces por el alto costo de vida tienen que tener 2 o 3 trabajos para poder enviar remesas. En efecto, pues resulta que aún a los indocumentados pues los tienen trabajando, los contratan en estas empresas y con el salario mínimo, y conforme la gente va teniendo más habilidades, más capacidades, generalmente va subiendo, aún así pues continúan teniendo 2 o 3 empleados, pero tal vez lo interesante y la diferencia entre Estados Unidos aquí es que el promedio de salarios en Estados Unidos es mucho más alto que el salario mínimo, mientras que aquí en Guatemala el promedio de salarios es mucho más bajo que el salario mínimo, y es precisamente porque el 70% de la gente está en la informalidad, y porque no hay la suficiente productividad aquí en Guatemala, volviendo al famoso índice eso de la productividad, no hay la suficiente productividad, todas estas barreras al final hacen que sea más difícil que la gente pueda trabajar y vivir en la formalidad, ¿no? Sí, no olvidemos que también la inversión de capital que hay por cada empleo es muy importante a la hora de determinar los sueldos. Por ejemplo, tienes una empresa en la que has invertido miles de millones de dólares, donde tienes maquinaria sofisticada, necesitas una mano de obra capacitada, una mano de obra más con mayores habilidades. Sin embargo, a pesar de que también vas a contratar gente con menos capacitación, no digo capacidades, sino capacitación o menos habilidades técnicas, el promedio de su sueldo va a ser mayor que comparativamente con una empresa que no tenga tanta inversión de capital. ¿Por qué? Porque esto hace que la productividad sea mayor. Regresamos al término de productividad. Vamos a ponerlo a algo tan simple. Si, por ejemplo, tengo que cosechar, tengo que sembrar y yo vendo maíz. Si tengo un tractor, produzco más rápido que si tuviera una yunta de bueyes o un animal de carga para hacerlo a mano. Para hacerlo o yo jalando y alguien más que contrate para que jalemos el arado. O sea, ahí ya hay un mundo de diferencia en cuanto a la productividad. Segundo, si todo mi proceso es así versus un proceso donde haya mayor producción, pero por consiguiente tuve que invertir dinero en el tractor, tuve que invertir dinero en la máquina que hace el arado, las piezas estas, o la que hace la cosecha, o la que, por ejemplo, desgrana el maíz. Todo esto que invertí en este capital lo hago porque voy a obtener una mayor productividad. Y al obtener esa mayor productividad puedo pagar más a mis empleados. Pero si no tengo ese tipo de inversiones, ¿cómo voy a pagar más? ¿De dónde va a salir el dinero? Esa es la gran diferencia. Entonces, a mayor producción y a mayor inversión, que esto es algo que se nos ha olvidado, a mayor inversión va a haber primero demanda de más empleos.
Las personas que tienen empleos también demandan servicios. Los que generan los empleos necesitan proveedores. Y todo esto se va volviendo un círculo virtuoso. Si bien es cierto, tal vez quienes inician, podríamos decirlo, con pocas habilidades, con pocos conocimientos prácticos o pocas habilidades para ser de mano de obra calificada, por llamarlo así, empiezan a generar ese círculo virtuoso. ¿A qué me refiero? Que si hay una persona que solo, el que está contratado, solo terminó la primaria, pero a su hijo le paga básicos, y le paga a su nieto el diversificado, y le paga a su bisnieto la universidad, se va generando ese círculo de riqueza. Lo que yo veo aquí es que mientras más trabas le pongamos a la libertad de acción, más trabas habrá la libertad de crear riqueza. Y mientras menos se proteja la vida, la libertad y la propiedad, nos va a costar más salir de generar esos círculos virtuosos. Lo que en Estados Unidos o en sociedades más libres, y no solo Estados Unidos, sino sociedades más libres, les lleva 1 o 2 generaciones, a nosotros tal vez nos va a llevar 3 o 4 o hasta 5. Y les voy a poner un ejemplo que va a sonar un poco trivial, pero es solo para darse una idea. Había un programa, que no sé si todavía exista, que se llamaba House Hunter International. Y básicamente eran personas que buscaban comprar casas en otros países. Uno pensaría, ese cuate debe tener mucha plata y debe tener un puesto muy ejecutivo. Un puesto ejecutivo, o debe ser dueño de muchas empresas. Sin embargo, habían varios perfiles, y dentro de esos perfiles había personas que eran técnicos, que ambos trabajaban y que tenían cierto dinero. Tal vez no se podían comprar una mansión, pero sí una casa que podían tener tranquilamente para disfrutar vacacionar. Para vacacionar y pasar la época de frío en lugares más propicios. Y cuando veía estos programas pensaba, y uno está con mucho esfuerzo tratando de pagar su primera y tal vez su única casa. Y otros no aspiran ni siquiera a eso. ¿Por qué esta gente va en tercera velocidad y nosotros no podemos pasar de primera velocidad? Y eso tiene mucho que ver con la libertad para generar riqueza. Y esto que no se nos olvide, que más que pedirle al gobierno cosas, yo le diría no me estorbe en la creación de riqueza. Así es, y que es generalmente lo que hace el gobierno. Tenemos varios comentarios, dice José Calderón. Es increíble que siendo de Guatemala me siento tan ignorante con respecto a las leyes. Es decir, hago la salvedad para quienes escuchan. José Calderón tiene ya bastantes años de vivir fuera de Guatemala, él vive en Estados Unidos. Y dice, es decir, si yo me voy a Guatemala y pongo mi empresa, ¿no podría llegar a un acuerdo con mi colaborador con respecto al salario que puedo pagarle? Primero hay varios factores. En cuanto al salario mínimo, pues es el salario mínimo, puedes negociar de ahí en adelante, no de ahí para abajo, o por lo menos no legalmente. Entonces, sí puedes llegar a un acuerdo con relación al salario, pero del salario mínimo para arriba, no para abajo. Eso es un parámetro. El otro, que presumo que es al que se refiere José y que es del que estamos hablando ahorita, según la Corte de Constitucionalidad, ahorita no se puede contratar a nadie por menos de las 8 horas diarias, las 44 horas semanales, que es lo que establece precisamente el Código de Trabajo. De hecho, ni menos horas ni más horas, porque depende de las jornadas, porque hay tres jornadas que están en el Código Laboral, y dependiendo de esa jornada es las horas que deben trabajar. Pero tiene que ser de esa cantidad de horas, porque precisamente lo que se buscaba con esto del acuerdo 175 es poder contratar a gente que se le pueda contratar, 2 horas al día o 4 horas al día. Y pagarle proporcionalmente a lo que se establece que le vas a pagar si lo contratarás por 8 horas, o por el tiempo, o por la jornada, porque dependiendo hay jornadas nocturnas que se reducen las horas, pero si tú, vamos a suponer, es una jornada de 8 horas o un trabajo de 8 horas y tú solo necesitas 2 horas al día durante la semana,
pagarle proporcionalmente. Esto es lo que no se permite. Entonces, si estás en la categoría que tu trabajo es muy especializado y por consiguiente, aunque trabajes 2 horas al día, tu sueldo es mayor al salario mínimo, no tienes problema. Pero aquellos que no tienen especialidades, aquellos que están saliendo por ejemplo, se están recién graduando del bachillerato, aquellas amas de casa que que su trabajo da para el salario mínimo, pero no pueden trabajar salario mínimo o no los pueden contratar por salario mínimo, no pueden negociar otra cosa. Entonces entra ahí la informalidad, porque ojo, se contratan de forma informal, que eso existe. Pero es que aquí es donde entra el término, lo que decía Bastiat con respecto a las leyes. Cuando una ley contradice la moral, te enfrentas a un gran dilema, o a un dilema. Y el dilema es, o cumples la ley, o cumples con tu moralidad. ¿Y en qué sentido va esta ley en contra de la moralidad? En cuanto a que tú buscas la mejor opción para ti. Lo moral es que busques la mejor opción para ti, que te permita alcanzar tus fines y en el largo plazo. Obviamente, para poder lograr lo mejor para ti en el largo plazo, pues te das cuenta que tienes que respetar la vida, la propiedad y la libertad. O sea, no vas a iniciar el uso de la fuerza. Entonces, si yo me doy cuenta que me contraten a mí por 4 horas y me paguen la parte proporcional, que va a quedar por debajo del salario mínimo, es mucho mejor que no tener trabajo. Y además, pueden darse 2 cosas. El empleador no me necesita más tiempo o yo no puedo trabajar más tiempo. Que es, por ejemplo, las amas de casa que tienen a sus hijos, tienen que cuidar a sus hijos, pero en la mañana están en el colegio, en la escuela, y entonces podrían trabajar esas horas, por ejemplo. Exactamente. O los que estudian en la universidad y que estudian en la tarde y que podrían trabajar en la mañana, o al revés, que estudian en la mañana y podrían trabajar en la tarde, pero no pueden contratarse así ahorita. No se pueden contratar así porque sería ilegal. Así es, y pues básicamente eso es como está la situación actualmente, y como dijo María Dolores, pues depende de la opinión de quién, porque hay de todo, ¿verdad? Según el mismo ministro de Trabajo, y que lo hemos tenido aquí, él argumenta de que si bien es cierto, la CC suspendió una parte, porque no suspendió todo, una parte suspendió provisionalmente varios el artículos. Reglamento, el convenio sigue estando vigente. El convenio 175 de la OIT sigue estando vigente, y entonces, según el ministro de Trabajo, y repito, lo dijo aquí en los micrófonos de Libertópolis, sí se puede contratar a tiempo parcial. Lo que pasa es de que como eso depende al final de la discrecionalidad de los inspectores de trabajo y por ahí. Entonces, ahorita el ministro de Trabajo puede decir de que sí se puede, pero dentro de 5 meses va a ser otro ministro de Trabajo, y a lo mejor este que va a venir va a decir, mire, pues no se puede, y entonces, ¿qué pasa con esos que sí contrataron, no? Y eso es lo que se está viviendo ahora, porque quienes ya aplicaron estos contratos, pues están en ese limbo donde están esas tres, al menos 3 posturas básicas. Continúalo hasta que venza el contrato, ya no tiene validez y págale completo, no importa cuánto trabaje, si quieres mantener a esta persona. Y tercero, despídelo de una vez y evítate de problemas. Sí, y lo lamentable es de que precisamente por ser tan estricto toda la legislación esta laboral, y que adicionalmente se agarran del argumento este de que es, ¿cuál es el término ese que utilizan? De que es así para proteger a los trabajadores. Tutelar de los trabajadores. Entonces, los inspectores y los jueces de trabajo son así bien masacres con las empresas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que les recomiendan todos los abogados laboralistas a las empresas? Mire, mejor no se meta líos ni se arriesgue, mejor no contrate a nadie así mientras no quede clara la cosa, porque si no lo pueden clavar, y lo pueden clavar es básicamente los inspectores de trabajo y los juzgados de trabajo, ¿no? Mientras tanto, Jorge, los desempleados desorganizados sufren las consecuencias. Jóvenes, personas jubiladas, amas de casa, que podrían tener la oportunidad de legalizar su situación, porque muchos están trabajando de forma ilegal,
legalizar esta situación, están a merced. Ahora, ese es el otro drama, Jorge, porque el otro drama es que los contratan y al contratarlos, como hay un riesgo, bajas aún más el pago porque creas una provisión en caso de tengas que enfrentar alguna contingencia. Entonces, como es riesgoso, en este caso, el salario aún, o lo que se les paga aún es menor. Porque no todos se van a atrever a contratarlos, y segundo, hay que generar esa contingencia, y lo digo entre comillas, para cualquier eventualidad. Sí, y hay varios comentarios aquí, los voy a leer antes de que te vayas. Dice Noemí Lemus, que nos escribió hace un rato: yo fui a un taller de capacitación de cómo ser asistente de una guardería, y nos dijeron que para que el negocio tomara reputación, podíamos contratar a una enfermera y que le ofreciéramos el salario mínimo, y le dijimos a la instructora que sería muy caro pagarle un sueldo a una enfermera, y ella nos dijo: ustedes ofrezcan el trabajo con salario mínimo, y si la enfermera aceptaba el trabajo, estaba bien. Y aquí tal vez el punto es precisamente el punto de tu artículo, en cuanto a que una vez haya libertad de acción, lo ideal es de que haya una libertad para, en este caso, pues para contratación, en el sentido de que yo puedo decirle a cualquier persona: mire, yo tengo este trabajo que hacer y lo que le puedo pagar es tanto. La persona debiera de poder ser libre de decidir: mire, pues a mí me parece que eso que me está ofreciendo es muy poco, entonces no lo acepto y me voy a buscar otro lado. O decirle: bueno, pues me parece bien y contratemos y nos damos la mano y ya contratamos. Pero lamentablemente en el tema laboral no es tan sencillo, precisamente por toda esta legislación laboral que hay, ¿verdad? Y al final el salario mínimo precisamente lo que hace es volverse para mucho, en la mayoría de los casos, un salario máximo en lugar de un salario mínimo, ¿no? Así es. Y otro tema es que no es esto, podríamos verlo es como en el gimnasio. Uno no puede desarrollar músculos, no puede tener una buena complexión, no puede uno pensar que va a lograr tener estar saludable y además desarrollar cierta musculatura si uno no hace el trabajo que tenga que hacer. Y aquí no se puede mejorar. No hay pastillitas para eso. No hay pastillitas para eso, y no hay forma, y no hay ley que aumente el salario por decreto. Eso es una gran falsedad. Cualquier aumento por decreto lo único que hace es encarecer el nivel de vida. Lo que se necesita es libertad para actuar, libertad para que hayan inversiones y además que haya libertad de competencia. Porque mientras no se den todos estos elementos, no podemos hablar. Mi punto es: pongámosle competencia al empleador. Si de veras está preocupado por el sueldo de los empleados, póngale competencia al empleador. Y si no, hay muchos ejemplos. El ejemplo anterior eran las maquilas. Creo que ahora el ejemplo son los contact centers. Póngale competencia al empleador. Deje que vengan, que se peleen por nuestro talento humano. Y solo para los que no estaban al tanto de esto de las maquilas, es que cuando empezaron a venir las empresas maquiladoras allá en los 90s, resulta que muchas personas que trabajaban en oficios domésticos en las casas vieron que tenían una oportunidad de ir a trabajar a las maquilas, donde iban a ganar más de lo que ganaban en los hogares, o sea, en los oficios domésticos, y entonces resulta que la mayor parte de personas que trabajaban en oficios domésticos empezaron a irse a trabajar a las maquilas. Se capacitaron y empezaron a adquirir las habilidades para ser contratados. Y eso en lo que redundó fue en que subiera la remuneración de la gente que trabajaba en oficios domésticos, porque entonces la gente, si quería puro tubo tener a alguien que le trabajara los oficios domésticos en su casa, tenía que pagarle más, porque si no, pues se iba a trabajar a la maquila. Esa es la forma como suben los empleos de una manera económicamente sostenible. Efectivamente, el tema aquí es: pongámosle competencia. O sea, si tú quieres contratar a alguien que hable un idioma, tienes que estar
dándole algo equivalente, algo que haga que atraiga a esa persona versus las opciones que tiene. Pero si no tienes opciones porque está reducido, porque no se permite la inversión, porque llegan los inversionistas y los espantamos, por 20,000 cosas, no va a haber forma de aumentar los salarios. Sí, otra parte de comentarios. Dice Marlon Paredes: buenas tardes, María Dolores y Jorge. Ojo que muchas veces a los trabajadores hay que enseñarles las labores, entonces hay que pagar para enseñarles. En general, si lo que necesita es alguien que tenga ciertas habilidades, tiene dos opciones: o contratar a alguien que ya tenga esas habilidades, o contratar a alguien que no las tenga y capacitarlo para que los tenga, pero en ambos casos hay que pagarles, pues, porque no es así, aquí te voy a voy a dar el gran gusto de que vas a aprender y no te voy a pagar nada. No, claro, pero sí hay diferencias. Claro, o sea, porque el que tiene las habilidades, pues generalmente va a requerir un salario mayor, por ejemplo. Siempre y cuando existe esa competencia. No sé si me estoy explicando. Así. Entonces, siempre y cuando existe esa competencia, si yo ya no voy a invertir en capacitarlo, pago por la capacitación que él ya trae, por los conocimientos que él trae. Si prefiero desarrollarlo porque no tengo la plata para pagar lo que el mercado le está pagando al que ya está capacitado, entonces le pago menos, le pago menos, pero puedo desarrollarlo y llevarlo a donde yo lo quiero llevar. Así es. Y por último me pregunta José Calderón: o sea que en lugar de contratar 10 personas, contrataría 5 haciéndolos trabajar al doble de su esfuerzo. Pues al final el efecto del salario mínimo es precisamente ese. que las empresas tienen que ver, bueno, entonces ya no, especialmente cuando se hacen incrementos en los salarios y que no están respaldados con un incremento en la productividad, y en las inversiones, pues al final resulta que sucede eso precisamente, que es lo que dice José Calderón, ¿verdad? Y un último punto que se me ocurrió ahorita en lo que estábamos hablando: cuando la gente se va a trabajar indocumentada a Estados Unidos, uno dice, bueno, pero es que se van a ir a estar allá de ilegales, y resulta que ya viéndolo bien, aquí también estaban de ilegales, porque el 70% de la gente que está trabajando en la informalidad, según la legislación guatemalteca, es un ilegal, y entonces estaban ilegales aquí y se van a ir ilegales a Estados Unidos y allá les van a pagar más. O sea, no hay muchas matemáticas que hacer. En efecto, porque resulta que los mismos guatemaltecos aquí también estaban trabajando ilegalmente. No había hecho esa reflexión antes, pero bueno, pues María Dolores, muchas gracias y gracias, Jorge, por tu gracias artículo. A todos ustedes, y buen provecho. ¿Dónde pueden encontrar tu artículo? Mi artículo salió publicado ayer en República GT, ahí lo encuentran en la sección de opinión. Bueno, pues muchas gracias y vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Buenas tardes, y si usted tiene problemas digestivos o reflujo, o tiene que tomar pastillas para ciertas enfermedades, pero que tienen efecto sobre el sistema digestivo, pues proteja su sistema digestivo, y qué mejor que hacerlo con el gel de aloe de ELA. El gel de aloe de ELA sirve precisamente para darle una mayor protección a su sistema digestivo, para evitar o reducir estas complicaciones que se pueden tener por todos estos problemas. Así que si usted quiere hacer lo mismo que hago yo y tomar 1 onza de la gel de aloe de ELA todos los días, pues lo puede hacer mandando un mensaje al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, en donde con mucho gusto la atenderán y se la envían a domicilio. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Estamos conversando ahora en este segmento con José Fernando Orellana Huer, nuestro compañero de Liber Viernes, que nos quiere contar una experiencia a la cual tuvo hace unos días, bueno, ayer, y de qué podemos hacer cuando
la policía se extralimita y quiere decomisarle sus papeles, quiere decomisarle el vehículo sin que realmente sea legal el hacerlo. José Fernando, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo en Todo Pulmón para compartirle sobre esta experiencia. Contanos entonces, ¿cuál fue tu experiencia en un retén aquí en la ciudad de Guatemala? Mira, vamos primero a lo que pasó y después a las razones en las que se justifican los policías para hacer ese tipo de cosas y cometer ese tipo de abusos y después qué pueden hacer los ciudadanos. Básicamente lo que pasó fue que antes de Pradera Zona 10, sobre la 20 calle, hay un retén de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala que está ahí casi que permanentemente. Entonces, pues yo tenía ratos de que no me parara la policía, iba manejando en la mañana y pues bueno, me para la policía, me abrió, pues automáticamente saqué mis papeles, le di mi licencia, le di la tarjeta de circulación del carro, le di la mal llamada calcomanía del impuesto de circulación y pues bueno, se fue el policía. En eso regresa y me dice, mire, vamos a tener que retener sus documentos y retener su vehículo y conducir su vehículo al depósito municipal, a menos que usted ahorita le ofrecemos la oportunidad de pagarnos en efectivo o en POS o en tarjeta de crédito la multa, que acá tenemos POS. Y así como, ¿qué multas, verdad? Entonces me dice, tiene una multa del 2016 y una multa del 2017, ¿sí? ¿Decime? No, y que te iba a decir que te las estaban dando casi que al 2x1 las multas, ¿no? Sí, me dice así como, le ofrecemos la oportunidad de pagarlas, y yo así como, pero cuéntame cuáles son las multas que tengo, le dije. Pues que yo genuinamente no sabía que tenía multas. Entonces me dice, tiene una del 2016 y una del 2017, ambas por exceso de velocidad en el columpio de Vistahermosa. Entonces le dije yo, ¿así? ¿Y por cuánto son? Entonces me dijo, son de 350 quetzales más intereses, entonces un total de 1.200 quetzales, algo así era el total que me dijo el oficial de la policía. Entonces dije, mira, pues yo no estaba notificado las multas, razón por la cual ustedes ahorita lo que deberían hacer es notificarme la multa. Sí, entonces corre el plazo que yo tengo de 30 días para presentarme a pagar esa multa. Pero ya a mí no me pueden retener los documentos y mucho menos retirarme el vehículo debido a una multa que yo no sabía que tenía. Entonces vino y ese primer oficial, pues básicamente me dice, mira, yo solo recibo órdenes y pues bueno, independientemente de lo que tú me digas, yo te tengo que cobrar las multas o no te puedo devolver tus documentos. Entonces vine y le dije, ¿sabes qué? Mejor pues comunícame con tu superior, porque básicamente por el hecho que te dicen que únicamente tienes que cumplir una orden, pues estarías cometiendo vos un delito que es un delito de abuso de autoridad. Entonces me dice, basta, bueno. Entonces me comunicó con el agente a cargo del retén. Básicamente pues siguieron en la misma línea deseando que mis documentos y que mi carro o que pagaran las multas, y era básicamente una cuestión de a ver quién aguanta más. Entonces, pues vine y dije, mira, no las voy a pagar, no tienen obligación, no tienen derecho de retener mis documentos y no tienen derecho de retirarme el vehículo. Ahora, después, al final de toda la historia, pues no afortunadamente, sino debido a que conocía la ley, me dejaron ir y me dieron mis documentos, me dieron mi tarjeta de circulación, me dieron la tarjeta de mi licencia y me dieron mi calcomanía y me pude ir tranquilo. Pero para poder lograr hacer eso, pues es importante que todos sepamos cuál es el procedimiento que tiene que seguir la Policía Municipal de Tránsito para retenerte los documentos o incluso retener tu vehículo y trasladarlo a un depósito municipal. José Fernando, una pregunta. Ahorita dijiste Policía Municipal de Tránsito. Sí. Supuestamente, si estás ya en carretera, no es la Policía Municipal de Tránsito, sino es la PNC. ¿Aplica la misma legislación? Sí, aplica la misma legislación porque la ley de tránsito la pueden aplicar dos autoridades, por así decirlo. Por un lado, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, o por otro lado, las policías municipales de tránsito, en las que el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil delega esas facultades. Entonces, aplica para ambos casos. Entonces, usualmente va a ser la Policía Municipal de Tránsito la que va a estar verificando el tema de las multas. Y lo hacen porque a quien le interesa que se cobren las multas es a las municipalidades.
Entonces, porque al final son fondos privativos de cada municipio. La Policía Nacional Civil usualmente no te va a retener y retener documentos o decir que haga conducir tu vehículo a los juzgados de asuntos municipales, ¿ya? Porque no, esa competencia la delegaron. Podrían hacerlo, sí, pero esa competencia está delegada en las policías municipales. Ok. Entonces, contanos qué tienen que hacer nuestros radioescuchas o de qué tienen que estar atentos para no ir a parar con su carro decomisado. Mira, básicamente, lo importante es que todos pues sepan la forma en la cual te pueden imponer una multa. Para imponerte una multa, la ley de tránsito en el artículo 30 y 31 establece el procedimiento que tiene que seguirse para que te impongan una multa. Y es un procedimiento que pues va acorde al principio constitucional del derecho de defensa del que todos los ciudadanos tenemos y que no podemos ser sancionados y no se nos puede imponer ni una pena ni una sanción sin antes ser escuchados y vencidos en juicio. Entonces, básicamente lo que los artículos 30 y 31 de la ley de tránsito te dicen, y no es una cita textual, sino es pues un parafraseo de lo que dice el artículo, es que para que te puedan imponer la multa, la Policía Municipal de Tránsito lo que tiene que hacer es hacer constar en una boleta por escrito la infracción que cometiste, el artículo de la ley de tránsito que violaste, la sanción que te van a imponer, y si es una sanción monetaria, el monto de esa sanción. Esos 4 requisitos tienen que estar en un documento de papel por escrito que te tienen que entregar a ti en tus manos o hacértelo llegar de alguna forma. Lo que pasa es que, por ejemplo, mis multas eran multas que me puso un radar de los que tiene la Municipalidad de Guatemala en el columpio de Vistahermosa. O sea que te pesa mucho el pie. Porque me pesa mucho el pie. Sí, no, y sale, y me enseñó el policía, y sale la foto de mi carro, sale mi placa, sale todo, la velocidad a la que supuestamente iba, que sí había excedido el límite de velocidad, y está bien, yo como decía el oficial ayer, yo no estaba discutiendo si la multa procedía o no procedía que me lo hubieran impuesto. Lo que estaba discutiendo es que si la multa verdaderamente se había impuesto cuando yo no tenía conocimiento de ella. Entonces, con todos esos radares que hay en el columpio de Vistahermosa, también hay uno en el Boulevard Austriaco, y hay en diferentes lugares de la ciudad y los otros municipios de alrededor del país. Hay otro en Carretera El Salvador, en Santa Catarina Pinula, por Pradera Concepción. Lo que pasa con todos estos radares es que te imponen la multa, no te imponen la multa, te toman la foto a tu carro cometiendo una infracción, que está bien ahí, la infracción es la que se cometió, pero la multa no te la pueden imponer, y no te la pueden imponer porque no hay ninguna forma que pueda llegar a tu conocimiento por parte de la municipalidad que tú fuiste multado y que cometiste una infracción. Es cierto, está el sistema electrónico de las municipalidades en las cuales tú puedes entrar y meter tu número de placa y demás, pero tu obligación no es buscar la forma de que te notifiquen la multa. Eso, si tú te metes al portal electrónico de la municipalidad y ves que tienes multas, pues es tu rollo, pero eso no quiere decir que la municipalidad tenga que dar por hecho que tú ya fuiste notificado. No sé si me explico. O sea que tiene que existir una acción de parte de la municipalidad o de la policía para notificarte que tenés una multa. Exacto. ¿Y si no saben cómo localizarte o no te pueden localizar? Mira, ese es el problema. Y se lo dije ayer al oficial. Le dije, mira, es cierto, tiene razón. Hay un problema ahí porque está bien, la infracción se cometió. Y a mí, la municipalidad, no he ideado un mecanismo para notificarme. Pero mientras la ley de tránsito establezca que el requisito para imponerte una multa tiene que ser que te entreguen una boleta por escrito a ti como conductor, la ley es la ley y es superior a cualquier reglamento y a cualquier disposición o incluso a cualquier criterio de ventanilla de cualquier oficial de la policía. O sea, porque eso es lo que dice la ley. Y mientras la ley sea esa y mientras la ley de tránsito no se reforme, no va a haber ningún mecanismo por medio del cual puedan las municipalidades enforzar por lo menos legalmente el pago de multas que hayan sido tomadas por radares de seguridad. Ahora bien, también para un policía municipal de tránsito me dice, mire, usted excedió el límite de velocidad, me paran y me extienden mi boleta, pues la multa fue debidamente impuesta. Y a partir de ahí, a partir de que se imponen la multa, corre un plazo de 30 días que todos los ciudadanos tenemos para presentarnos a un juzgado de asuntos municipales y pues reclamar y si consideramos que la multa no correspondía y que no cometimos ninguna infracción, o por el contrario, para pagar la multa. Entonces, es hasta ese momento en el cual se considera impuesta la multa.
Este tema es importante saberlo, porque lo que pasa es que entonces la ley de tránsito y su reglamento regulan pues dos supuestos: la retención de documentos y la conducción de tu vehículo al depósito municipal. La retención de documentos, te pueden quitar tu licencia y te pueden quitar tu tarjeta de circulación y llevarlo a un juzgado de asuntos municipales mientras tú pues solventas la situación jurídica de tu situación jurídica como conductor, únicamente si tenés 3 multas que hayan sido debidamente impuestas, o sea que te las hayan notificado, y que además no solo hayan sido debidamente impuestas, sino que sean 3 sin pagar. Entonces tenés como un margen ahí como de sobre el cual te puedes columpiar de un máximo de 3 multas impuestas no pagadas para que te retengan tus documentos. En mi caso yo tenía 2 multas, ni siquiera impuestas porque no me las habían notificado, tenía 2 multas nada más, que si hubieran sido impuestas igual hubieran seguido siendo 2 y no hubieran sido 3, razón por la cual a ninguno de nosotros como ciudadanos nos pueden retener los documentos. Ahora, en cuanto al otro tema, el reglamento de tránsito tiene ahí una subdisposición de la ley de tránsito, tiene una subdisposición que a mi juicio es inconstitucional, porque esta disposición no la regula la ley y pues al final los reglamentos de las leyes no pueden hacer más que desarrollar el contenido de la ley, más no ampliar el contenido de la ley. El reglamento tiene la función pues de explicar ciertas definiciones, ciertos conceptos, desarrollar ciertos procedimientos, pero nunca agregar más sanciones de aquellas que establece la ley. La ley de tránsito no contempla segundo tema del que voy a hablar, más sí lo contempla el reglamento. El reglamento tiene un artículo, el artículo 190, que es el artículo en el cual se estaban fundamentando los policías de ayer, y es el artículo pues que me han dicho varias personas que han usado para, pues básicamente para amedrentarlos y forzarlos a pagar la multa. El artículo 190 de la ley, el reglamento de la ley de tránsito, que dice que si pasan más de 30 días de impuesto a una multa sin que tú hayas pagado la multa, entonces puede proceder la Policía Municipal de Tránsito a decomisarte el vehículo y conducirlo al depósito municipal. Esto tiene varios problemas. Primero, el hecho de que la multa, lo mismo que decía en el caso anterior, la multa debe haber sido verdaderamente impuesta y no únicamente pues que la municipalidad considere que tú te puedes dar por enterado por tus lados. Pero más allá de ello, esta es una sanción que no contempla la ley de tránsito. Entonces, si la ley no contempla esa sanción, mucho menos puede contemplar esa sanción el reglamento de tránsito. La ley contempla ciertos supuestos en los cuales pueden decomisarte el vehículo y conducirlo al depósito municipal, pero nunca contempla la ley la conducción del vehículo al depósito municipal por la falta de pago de una multa impuesta. Lo que lo contempla es el reglamento y esa disposición es ilegal. Pues hasta el momento no ha habido nadie que haya impugnado este reglamento por inconstitucional, por lo cual lamentablemente esa disposición está vigente, ¿ya? Pero la defensa que seguimos teniendo y que yo sigo manteniendo es el hecho de que está bien. Si yo tengo una multa impuesta que ya pasó más de 30 días sin que yo la pagara o que iniciara un proceso de reclamo en un juzgado de asuntos municipales, pues está bien, procedería únicamente porque sigue vigente esa disposición ilegal, procedería entonces que me amenacen con decomisarme el vehículo. Sin embargo, mientras no puedan notificar las municipalidades las multas como corresponde, no hay justificación para que amedrenten a los ciudadanos de pagar estas multas. Y eso aplica para todos los municipios de Guatemala, todos. O sea que, en resumen, José Fernando, lo que tiene que hacer una persona si se ve en una situación similar a la tuya, como no todos son abogados ni estudiantes de leyes, que llaman a algún conocido que sea abogado, ¿no? Porque lo recomendable es eso. Pero entonces, en resumen, no te pueden quitar los papeles del vehículo, ni te pueden quitar el vehículo, a menos que... No te pueden quitar los papeles del vehículo a menos que tengas 3 multas que te hayan notificado o una boleta por escrito y que tú no hayas pagado, ¿ya? Y no te pueden decomisar el vehículo si no tenés más de una multa, o sea, si no tenés multas, o si tenés una única multa que no hayas pagado y que te hayan notificado en su momento, como dije antes, por escrito
y en un papel, en una boleta que cumpla con todos los requisitos que establece el artículo 31 de la Ley de Tránsito, que son la infracción que cometiste, la sanción que te van a imponer, el monto de esa sanción y el fundamento legal por el cual te van a imponer esa sanción. Tenemos bastantes comentarios aquí, pero vamos a ver, dice primero José Calderón, dice que él está en Estados Unidos. Acá ese tipo de multa te lo envían por correo, dice, que es el de las cámaras, ¿no? Exacto. Que no lo hacen aquí. Luego dice Miguel Luna, o sea que tienen que avisarle a uno, porque a mí me quitaron mis documentos, dice Miguel Luna, que a él sí le quitaron los documentos. Luego dice Eli Bank, luego dice el Iván de Arellana, hay que citar al tal alcalde y decirle que eleccione mejor a todos esos ladrones. Luego Edgar Alfonso Martínez dice, excelente tema, los de Metra están molestando a los de Uber. Los de Metra están molestando a los de Uber e inventan cualquier multa para ¿qué? Para militarlos, para multarlos. ¿Sabes? Eso es un tema bien importante, Jorge. A mí por lo menos en la ciudad de Guatemala no me ha pasado, pero me pasó en la Antigua hace tiempo que iba con unos amigos y nos comentaba el chofer de Uber, luego de que la Policía Nacional Civil nos paró en una de las calles, cerca de la calle de Arco en la Antigua, de que debido a que el uso de Uber se había popularizado tanto en la Antigua, particularmente los fines de semana cuando la gente acostumbra a salir, que justo nosotros íbamos saliendo de una discoteca, como la Policía Nacional Civil ya no podía sacarle pues plata a los ciudadanos que iban manejando ebrios después de salir de las discotecas, buscaban la forma de presionar y prácticamente extorsionar a los choferes de Uber de la Antigua para ver si les lograban sacar plata, y se inventaba de que ningún chofer de Uber y ninguna persona que se dedique a ser chofer puede llevar personas ebrias en su vehículo, cuando realmente no hay ninguna disposición legal que prohíba eso. Y recordamos que incluso hasta se han hecho campañas del conductor designado, ¿verdad? Que es precisamente la idea de que como no había Uber antes, de todos los que van a la fiesta, uno que no tome para que pueda ser el que maneje de regreso, ¿no? O el que pide el Uber. Sí. Bueno, José Fernando, al final me queda claro de que no es tan fácil que puedan quitarte los papeles o el vehículo, pero uno tiene que ser consciente de cuáles son sus derechos y no dejarse, porque los policías lo intimidan a uno generalmente. Completamente, y te presionan y literalmente es a ver quién cae, perdón la expresión, pero es para ver quién cae de baboso. Y quien caiga de baboso con ese fundamento legal que usan los policías, pues es de bueno pago. O sea, hablaba con unos familiares ayer contándoles historias. Te estamos perdiendo, José Fernando. Aló. ¿Por qué? Sí, ahorita sí te escuchamos, pero te estábamos perdiendo. Bueno, pues lo que te decía es que justo hablaba con unos familiares ayer y me comentaban que la policía les había dicho que ellos estaban en ley, les habían citado ese artículo 190 del reglamento de la Ley de Tránsito, sacándolo completamente de contexto, y pues que habían procedido a pagar sus multas en ese momento. Entonces, algunos incluso las pagaron en efectivo y no les dieron un recibo de pago de las multas. Entonces, hay que tener cuidado, hay que saber cuáles son sus derechos y llamar a un abogado conocido que tengan para que los pueda apoyar en caso, pues, no se les hayan quedado los artículos que mencioné. Que de hecho, de paso, voy a escribir algo el fin de semana relacionado con esto, pues para que se difunda y que la gente tenga argumentos para poderse defender. Sí, sería bueno que lo hagas porque en efecto, o sea, ahorita nos quedó claro con la explicación, pero te aseguro que si lo para uno un policía no se recuerda uno ¿y qué artículo fue el que dijo José Fernando que había que usar? Mejor puedes escribir una guía práctica para enfrentarse a un policía municipal de tránsito. Por favor, y subirlo así, postearlo y subirlo a tu blog. Dice David Bolaños, a uno de mis pilotos se lo acaban de hacer. Teníamos una multa del 2017 sin saber ya que al pagar las calcomanías no salió. Lo hicieron bajar del vehículo, le retuvieron los papeles y lo hicieron que se fuera a buscar dónde pagar, todo por 300 zanates, dice. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que también me la mandó María Dolores. Dice, ¿las multas de años atrás son válidas tomando en cuenta que no se puede sacar la calcomanía si en teoría no está uno solvente? Mira,
Hay un tema acá importante y hay que hacer la diferencia de que si bien es cierto que existía, ya no, pero existía un convenio de cooperación entre la SAT y las municipalidades, ya, aparte es una cosa y aparte es otra. O sea, uno no puede usar como fundamento para decir, mire, yo no pagué mi multa porque me dejaron imprimir mi calcomanía, no es un argumento válido. O sea, no tiene que ver una ley con la otra. Eso es un acuerdo de cooperación interno de la SAT con las municipalidades, que dicho sea de paso, es un acuerdo ilegal. Y esa es una de las razones por las cuales pues se le cayó a la SAT la implementación de ese acuerdo recientemente. Pues será las munis, porque la SAT igual te cobra el impuesto. Los que salen jodidos son las munis que no cobran sus multas. Sí, perdón, se le cayó a las municipalidades, más bien, se le cayó a las municipalidades esa herramienta, porque precisamente por eso no pueden sujetar el pago de un impuesto a un requisito que la ley del impuesto sobre circulación de vehículos no establece. Ahora, respecto al tema que pregunta María Dolores como tal, dejando de un lado el tema del impuesto de circulación de vehículos, es otro tema interesante. Porque, pues, otra cosa que yo cuestionaba, ya cuestionaba ayer, pero ya es así como una reflexión jurídica más profunda ayer en la noche, estaba pensando y justamente, pues, yo decía, bueno, la multa te la tienen que imponer en el momento en el que cometiste la infracción. Pero ¿será realmente válido que entonces, a estas alturas, 3 años después de que supuestamente cometí yo la infracción en el columpio de Vistahermosa, me extiendan la boleta en la que me imponen la multa? Y mi criterio es que no. Mi criterio es que no. Y tiene que ser, pues no ipso facto y casi que instantáneamente que te llegue el correo electrónico, por ejemplo, en el cual te notifican la multa. Pero sí considero que aquí hay una cuestión, un tema que tenemos que cuestionar y para el que sí no tengo una respuesta concreta todavía, aunque mi sentido jurídico me dice, mi corazón jurídico me dice que no, que hay algo mal ahí. No te pueden cobrar una multa que no te impusieron y no te pueden imponer la multa 3 años después de cometida la infracción. Entonces, pero eso sí es un tema que yo te diría, para ese tema no tengo una respuesta concreta y sí es un tema que quiero analizar y quisiera discutir con otros amigos estudiantes de derecho o abogados para llegar a determinar cuál sería pues casi que la naturaleza jurídica de esas multas, de esas infracciones cometidas por las que nunca te impusieron multa. Bueno, pues muchas gracias, José Fernando, y quedamos aquí todos, o la mayoría de los que estamos escuchando, quedamos pendientes de tu blog para que subas ahí el manual ahí para evitar que le quiten a uno el carro. Y en última instancia yo lo que les recomiendo es de que si le van a quitar el carro, llame a un abogado, porque le va a salir más barato pagarle al abogado que lo que le va a costar no tener el vehículo, que se lo desguajen en los estacionamientos esos y luego sacarlo, porque todo eso es bastante complicado. Y una recomendación también, Jorge, es que impriman en la página de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala y en la página de internet del Departamento de Tránsito de la PNC está un PDF de la ley de tránsito y su reglamento, que no tiene la ley de tránsito más de 14 páginas, que si les imprimen dúplex y imprimen 2 páginas por cada de la hoja, les va a salir como en 5 hojas con todo el reglamento. Mentira, como 10 hojas con todo el reglamento. Y es importante que todos lo tengan en el vehículo, porque por ejemplo ayer, pues justo cuando yo estaba usando la ley me quedé sin internet en el celular y tuve que comprar internet adicional para poder descargarla. Entonces sí es importante que la tengan, porque al final es casi que el machete para defenderte de esos abusos. Bueno, pues muchas gracias, José Fernando, y quedamos a la espera de tu manual. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a presentar un video que les dije que a mí me había sorprendido sobremanera. Y lástima que no podemos... ¿podés poner el audio o no? A ver si puede poner un poco el audio ahí, aunque sea en el background, Mario, pero... ¿Qué es lo que estamos viendo? Es básicamente una
vino un muchacho e hizo un modelo de las dos naves de SpaceX, de Elon Musk, y los hizo así literalmente con latas, y ahí pueden ver, ahorita está subiendo, este es el de no me recuerdo ahorita cómo es que se llamaba con el que hicieron las pruebas de los motores, y lo hizo literalmente con una lata de pintura. De hecho, hasta si ven ahí tiene el agarrador, ahí va colgando el agarrador. Y van a ver la siguiente prueba que hizo, que es de una imitación, un modelo del nuevo, el que todavía no han terminado ni de construir, pero que él ya lo hizo en modelo. Y este primero es este que hicieron de prueba, que como ven literalmente es una lata de pintura, y hasta tiene el agarrador. Ahora van a ver, ahorita va a salir el segundo, que es un modelo de ahí está cabal saliendo ahorita, son varias latas así de pintura, e incluso tienen hasta el agarrador ahí de la lata. Y la cabina es una pelota de fútbol americano. La cabina es una pelota de fútbol americano. Y ahí va despegando el modelo de cohete. Y realmente a mí me impresionó considerablemente este video. Y ahora la pregunta del millón para ustedes. ¿Consideran de que esto es cierto o no es cierto? Y pues resulta que por muy realista que parezca, realmente es una animación de computadora. Este muchacho hizo todo el trabajo para que se viera, incluso hasta si ustedes ven, realmente es impresionante todos los efectos que le hizo, hasta los efectos de audio. Ahorita ven cómo está en teoría aterrizando las latas ahí en el lago, porque además su casa está así a la par de un lago, para que fuera todavía más realista, para que como los cohetes estos aterrizan algunos aterrizan en una balsa, entonces pues hasta ese mismo efecto hizo, y realmente se ve bastante realista, pero al final es una animación de computadora, y donde hace todo el efecto, y eso que oyeron ahí, ese ruido que oyeron ahí, es precisamente cuando se dispara la pelota de fútbol, la pelota de fútbol americano. Y entonces se los dejo. Entonces esta es una animación de lo que sería un modelo, y que de seguro pues alguien ahora va a querer hacerlo de veras, pero es básicamente un modelo de los cohetes nuevos de SpaceX, con los que en algún momento se espera llegar a la Luna y a Marte, pero en este caso pues son hechos en computadora, pero de una manera tan realista que se ve casi como que fuera original, incluso hasta con el chuchito ahí ladrando adentro de la casa. Pues esta es entonces la nota tecnológica. Dice José Calderón que eso es hecho con After Effects. En efecto, muy probablemente es hecho con After Effects, pero se ve bastante realista. Y esa es la nota tecnológica entonces que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Contigo en línea, simplemente tomas tu smartphone y estás a un par de pasos de realizar todas tus recargas, pagos y consultas de una forma fácil y sin complicaciones. Hacelo fácil, hacelo en Tigo en línea. Tigo. Estamos de regreso ya con ustedes, y solamente recordándoles de que ahora están nuevamente los Mac Menús 3x3 en McDonald's, y con estos pues tienen tres opciones, y realmente 3x3 son 9 opciones distintas de lunes a viernes. ¿Y en qué consisten estas 9 opciones? Pues son 3 combinaciones de tamaños, que puede ser de una tortita de carne, o de 2 tortitas de carne, o de 3 tortitas de carne, y adicionalmente pues pueden ser en 3 sabores distintos: en queso burguesa, en Mac Fiesta y en el nuevo sabor primavera. Y
Luego, pues estas 3 combinaciones de si es 1, 2 o 3 tortitas de carne y si es queso burguesa, fiesta o primavera son los que dan las 9 combinaciones posibles que vienen en menús con agua, con papas, con soda, con refil gratis y tienen un valor de 23 quetzales la de una sola torta, 28 la de 2 tortas y 32 la triple, la de 3 tortas. Así que aproveche esta oferta de temporada en McDonald's. Es el Mac Menú 3x3 que está disponible de lunes a viernes. Y bueno, pues ahora en este segmento vamos a estar hablando con Daniel Fernández con relación a un artículo que publicó en UFM Market Trends sobre cómo van a cambiar los índices de, bueno, un montón de índices, pero básicamente los índices así que tienen alguna relación que ver con la cantidad de población, los índices económicos y los índices sociales que tienen alguna vinculación, alguna relación con la cantidad de personas que somos ahora que salieron los nuevos datos del censo. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Como siempre, pues gracias por invitarme. Y contanos cuáles son estos cambios que hiciste. Yo al principio del programa comenté que ibas a venir, mencioné de que ahorita realmente los datos que hay son los datos de la población censada, como dicen los del INE o los del censo, y que los datos sobre los cuales se calculan todos estos índices son las estimaciones que hacen con base en los datos censados, que esos pues todavía esas estimaciones pues todavía no las tenemos y saber, según ellos van a estar a fin de año, pero quién sabe. Sí. Pero contanos un poco qué números hiciste. Pues bueno, por comentar un poco el inicio, que es lo que tú estás contando, los datos que tenemos de que somos en Guatemala residentes 14,9 millones son datos de población censada. Ahora bien, la población censada idealmente abarca toda la población. Es decir, un censo no es una encuesta. Las encuestas se hacen muestreos. Un muestreo básicamente es decir, bueno, tengo una población ahí y quiero saber las características de la población, y en vez de ir a preguntar a toda la población, que sería increíblemente caro, pues voy a preguntar a una muestra de esa población. Y mediante algunos cuantos métodos que se utilizan en estadística, pues intentas que la muestra sea representativa de la población. Mucha gente está diciendo cosas como que bueno, es que son encuestas, entonces las encuestas son y no valen. No. El censo quiere ir a toda la población. La ENCOBI son encuestas, de hecho así se llama, encuesta de condiciones de vida. Las ENEI son encuestas, encuesta nacional de empleo e ingresos. Entonces ahí sí hay estimaciones sobre cuál es la población y sobre cómo la muestra y lo que yo estoy sacando, los datos que estoy sacando de la muestra, si son o no son atribuibles a la población. En el caso del censo no es así. En el censo queremos entrevistar a todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo. El censo es un universo completo. Ahora bien, en teoría. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre población censada y el censo perfecto? Pues que hay una tasa de respuesta que no es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en principio el encuestador del Instituto Nacional de Estadística va a todas las casas, a todas. Pero no en todas las casas le abren la puerta. Y no solo en las casas, sino en los propios condominios. Hay muchos condominios que dicen, no, venga usted el mes que viene y le hacemos una... pregunte usted a la administración. ¿Tú te imaginas que el INE va a tener que preguntar a la administración de todos los condominios de todo el país? Esto es una barbaridad. Entonces, pregunte usted y ya le dejamos pasar aquí el mes que viene. El mes que viene ya las encuestas... Ya terminó. O sea, perdón, las encuestas, lo que quiero decir, ya terminó, el levantado de datos del INE ya terminó. Entonces, claro, el INE tiene un problema grave con esto, porque es déjame pasar, no te dejo pasar, aquí hay unas normas y bueno, bla, 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 bla. Al final, el INE más o menos sí tiene una estimación, o es una estimación muy preliminar, de cuántos sitios quiso entrar y no pudo, de cuántos sitios quiso entrevistar y no pudo hacerlo. Y aproximadamente nos dice que no pudo en un 15% de hogares. Ahora, no sabemos si eso es 15%, esto es un problema también porque, claro, cuando tú tienes un dato que no recabas, puedes decir, bueno, pues eso va a ser igual que el resto de la población. O no, porque a lo mejor, pongo un ejemplo, no tiene por qué ser así, pero pongo un ejemplo, en otras encuestas sí pasa esto. La población de más altos recursos es la que no contesta.
Ya, pero es que la población de más altos recursos es la que menos hijos tiene. Entonces, si es la que menos hijos tiene, también conlleva que va a estar sesgada a la baja, pero muy poco sesgada a la baja en la no contestación del censo, si lo que estoy diciendo fuera verdad. Entonces, no lo sabemos que no es aleatoria, la tasa de respuesta y de no respuesta, perdón, no es aleatoria. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuánto van a ser las cifras finales del censo. Se pueden hacer algunas estimaciones de las zonas donde no te contestaron, porque sí sabes qué zonas no te contestaron, y puedes saber más o menos por otras encuestas cuál es la renta media de esa zona, y puedes hacer algunas estimaciones extra para saber cuántos son finalmente los guatemaltecos censados, no censados, sino los guatemaltecos reales. En cualquier caso... dime. Tengo una duda con una cifra que mencionaste. Dijiste que el 15% de los hogares no lograron llegar. Yo la información que vi en el censo, incluso entrevisté aquí al director del INE y no me respondió. Yo creo que hasta se cortó la llamada, yo creo que la cortó a propósito, pero después de que le insistí. Y después ya no lo logramos localizar otra vez. Pero en el censo dice que los hogares donde no les quisieron responder o no encontraron a la gente que estaba ausente, ponen, es el 1%. Pero hay otra cifra, que es precisamente la que yo cuestioné, y creo que esa era esa del 15% de las casas abandonadas. Ah, claro. Y entonces resulta que, según el INE, y yo le pregunté, y él me dijo, mira, estas son casas abandonadas donde no vive nadie. Y yo le dije, mire, pero me parece inverosímil que en Guatemala, donde supuestamente hay un déficit habitacional de 1 millón de viviendas, haya 500,000 de viviendas deshabitadas. Bueno, es que eso del déficit habitacional es una historia que te cuenta mucho la gente de la construcción para que se le den prebendas a la gente de la construcción. El déficit habitacional es sobre todo cualitativo, no cuantitativo. Imagínate que es menos, pero y aún todavía peor, siendo menos, resulta que según el INE y según los que hicieron el censo, hay más de 500,000 de viviendas en Guatemala deshabitadas, porque yo pregunté, mire, pero no son las, o sea, que donde no pudieron censar, y no, me dijeron, esas están ahí, y ahí en efecto hay otro renglón que dice que es el 1% de las viviendas, un poquito más del 1%, donde no pudieron recabar los datos, porque ya sea porque no encontraron a las personas, fueron varias veces, y no estaban, porque estaban trabajando o lo que sea, o porque no quisieron darles datos, ¿verdad? Porque sí hay algunas personas que no les quisieron dar datos, ¿verdad? Pero ese es el 1%. El 15% son casas deshabitadas. Bueno, yo no manejaba, la verdad que me voy a tener que fustigar a mí mismo por no haber escuchado tu programa, pero sí, bueno, es un dato que yo no sabía. O sea, yo el dato que tenía en mente era el del 15%, que es el dato que curiosamente es el propio INE el que lo dijo. Lo que no sabía es esta diferenciación que estás haciendo tú ahora. Y como te digo, yo lo primero que pensé, dije, estos donde no pudieron entrevistarlos, pero no, hay un renglón de los que no encontraron o no quisieron contestar, y ese es el 1%. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que desde el último censo hasta hoy la tasa de urbanización ha crecido muy, muy rápido. Es decir, entonces puede ser perfectamente compatible que haya déficit habitacional en la ciudad con superávit habitacional en el área rural, perfectamente compatible. Yo entiendo que hay muchas viviendas, por ejemplo, que han construido con las remesas, o sea, hay gente que se fue a Estados Unidos y manda su dinero para que le construyan su casa, y la casa está deshabitada porque no ha regresado el que la construyó, ¿no? Sí. Pero sí me pareció muy alta esa cifra de más de 500,000, porque eran algo así como 560,000 viviendas, porque no eran ni siquiera... Sí, no, y puede ser, y acuérdate que otra vez las cifras que dan de déficit habitacional son cifras que la mayor parte de ese déficit es cualitativo, es decir, estamos hablando de casas que quisiéramos que fueran de hormigón y son de lámina, o que son de ¿cómo se llama esto que hacen como arcilla, o como no es arcilla, pero de barro, de barro, sí. Entonces eso es un déficit cualitativo, de Adobe, gracias. Es un déficit cualitativo de vivienda, no es un déficit cuantitativo. Entonces, bueno, eso es otra historia. Bueno, el caso es que las estimaciones que tenía el INE sobre el crecimiento poblacional se basaban en los crecimientos poblacionales anteriores al 2001.
resulta que ese crecimiento poblacional, por una causa o por otra, que puede ser por la población, simplemente porque pues Guatemala también se desarrolla, aunque se desarrolla a un ritmo relativamente lento, pero se desarrolla, y cuando eso pasa el número de hijos también cae. Eso es una razón por la que somos menos guatemaltecos de los inicialmente previstos, y la otra es, bueno, pues porque ha habido claramente también una diáspora, una salida importante, fuerte de guatemaltecos, y lo sabemos que los guatemaltecos que están legalmente en Estados Unidos son muchos menos de de las estimaciones reales que pueden existir, que hablan de gente de 3 millones. Entonces, claro, todo eso hace que la cifra de residentes en el país pues sea muy inferior a lo que nosotros imaginábamos. De hecho, como digo, las estimaciones eran, el INE, la última estimación que tenía antes de realizar el censo, era de 17,5 millones. Ellos ya sabían que esas estimaciones, ya lo sabían, con la prueba piloto del censo y todo, ellos ya sabían que iba a ser mucho menos. De hecho, tienen hasta como una especie de porra, a ver cuánto eran, a ver quién la acertaba. Y yo creo que si al final la cifra se queda en parecida a la que tenemos ahora, que son 15 millones, no la acertó nadie. Pero bueno, eso les tendremos que preguntar a ellos. En cualquier caso, el censo de Guatemala arroja cifra o que sea, nadie creía que fuéramos 15 millones, ¿o qué? No. La cifra al final, pues eso, son 14,9 millones. La cifra va a subir. Lo que no sabemos es exactamente cuánto va a subir. Lo que sabemos es que no puede subir tampoco exageradamente. En el mejor de los casos, y asumiendo que la tasa asumiendo este 15% que te he dicho antes, y que yo no sabía esto que me contabas tú, 15% de tasa de que no hay respuesta, la población como muchísimo, en el mejor de los casos, va a llegar a 16 millones y medio, que es 1,5 millones 1 millón menos de lo que suponíamos. Y más probablemente se va a quedar por debajo de los 16. Lo cual quiere decir que pues estábamos equivocados en un margen muy amplio. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que he hecho yo? Lo que he hecho yo es recalcular solamente 2 indicadores, porque bueno, esto la verdad que es trabajoso y cada vez que pues quieres recalcular un indicador tienes que hacer unas cuantas cuentas. Y ahora ya terminé tu artículo, tienes que ir a recalcularlo otra vez, ¿no? Y ahora tengo que ir a recalcularlo otra vez. Pero bueno, lo que puedo hacer es, el artículo simplemente puede ser algo así como un tope, el tope máximo, las cifras oficiales que hay ahora es el tope mínimo. Y a partir de ahí, con eso, la realidad está entre esos dos puntos. Entonces, ¿qué cosas están mal calculadas? Que van a estar mal calculadas en cualquier caso. Cualquier índice que mire per cápita. El que más se utiliza es la renta per cápita, es uno de los que he recalculado, ahora vamos a dar los datos. Pero cualquier índice que veamos per cápita, homicidios, renta, consumo de energía per cápita, por ejemplo, también, consumo de alimentos per cápita y todas estas cosas, al final, todas estas cosas, todo el per cápita va a estar mal calculado. Tenemos un problema grave en suicidios, por ejemplo. Todos estos índices van a estar mal calculados. Y no solamente esos índices, sí, sino los índices que utilizan estos índices. Porque, por ejemplo, hay veces que vemos ¿cómo se dice? El porcentaje de renta que se necesita para iniciar un negocio. Es uno de los indicadores estrellas de los índices internacionales de competitividad. Pues por ejemplo, si sabemos que la renta está mal calculada, pues esos índices también van a estar mal calculados. Es decir, tenemos una miriada, tenemos un montón de indicadores que están comprometidos, al menos comprometidos, y que van a cambiar. Y que yo ya he empezado a hacer algún trabajo sobre esto y algunos ya los he recalculado yo. Por definición, todos los indicadores que estén calculados con base a la cantidad de personas están mal. Van a ser mayores. Van a ser, sí, porque ven en el denominador, efectivamente. O sea, van a ser mayores. Si la renta per cápita es mayor, los homicidios son mayores. Entre 17.5 millones y ahora se debe dividir entre de 16. Pues va a subir, claro. O sea, vamos a seguir ganando lo mismo que seguimos ganando, pero estadísticamente vamos a ser más ricos, ¿no? No es eso, es al revés. Durante años nos han contado que somos más pobres de lo que realmente somos. O sea, es al revés. No es que de repente somos más ricos aunque no lo notemos. No, es que siempre lo fuimos aunque nos estaban diciendo que éramos más pobres. O sea, que nos estaban baboseando. Un poco. Pero tampoco esto quiere decir, que es una de las críticas que recibí del artículo, tampoco esto quiere decir que Guatemala es primer mundo. No, seguimos siendo país en desarrollo y país pobre, por desgracia. Sí, porque va a subir un poquito menos pobre de lo que imaginábamos. Va a subir de 4.700, va a subir a 4.900, por decir algo. Sí, bueno, yo sobre todo lo recalculé en dos términos. Uno en términos constantes, con dólares constantes de 2010, entonces en ese caso somos un poquito más pobres. Y luego también tengo el dato con dólares corrientes, es decir, con dólares de hoy en día. Con dólares de hoy en día estábamos en 4.500
de dólares corrientes, es decir, dólares de los que hoy manejamos. Y con datos corregidos son 5.260. Es decir, es como un 17-18% superior a lo que imaginábamos. ¿Y eso hiciste con el dato censal o con el dato censal? Es decir, estos 5.260 se tienen que entender como el máximo, millones. Como el máximo de lo que, si al final es solo un 1%, como tú estás diciendo, el dato final de renta per cápita será muy parecido a este. Si al final es un 15%, el dato de renta per cápita pues probablemente va a quedar en 4.800 versus los 4.500 que había anteriormente. Entonces, claro, bueno, es al final también, si no tenemos la cifra exacta, pues tampoco podemos dar una cifra exacta del recálculo. Pero para que se entienda, estos 5.260 sería, una vez que recalculemos todos los datos, sería el máximo de renta per cápita que tendríamos en Guatemala. Hago la aclaración, hay veces que la gente te dice, con los datos de renta per cápita cada uno son de su padre y de su madre, es decir, cada uno dice lo que quieren, no lo que quieren decir, pero dicen de alguna manera, hay que entender cuál es cada indicador. Yo aquí estoy utilizando dólares corrientes, puros y duros. Hay gente que utiliza el dólares en paridad del poder adquisitivo para comparar entre diferentes países. Entonces ahí, pues, por ejemplo, si alguien te dice, no, es que alguien se puede quejar, el PIB de Guatemala en realidad no es ese, son 8.500. Y yo le digo, bueno, pues sí, tienes razón, son 8.500 en paridad del poder adquisitivo. Es decir, un dólar en Guatemala se presume que genera mucho más capacidad de compra que un dólar en Estados Unidos. De hecho, más o menos es... No el doble, pero debe ser el 60 y tantos %. Aquí tenemos la moneda más fuerte del mundo, casi. Tampoco hay que exagerar, tenemos una moneda estable, y eso es algo bueno. No tenemos la moneda más fuerte del mundo, pero sí tenemos una moneda, sobre todo para la región. Al dólar a veces. Para la región se parece un poco al dólar porque somos muy estables contra el dólar, entonces sí, así es. O sea que si te comparas con con Costa Rica, que es un desastre en términos monetarios, pues evidentemente Guatemala lo hace mucho mejor monetariamente. Pero bueno, ese es uno de los temas que recalculé, y el otro eran los homicidios. Curiosamente, con los homicidios yo me esperaba encontrar otra cosa, y o sea, los homicidios vienen cayendo fuerte desde el año 2009. Yo dije, cuando yo recalcule esto, va a parecer que no caen tan fuerte, pero la verdad es que sí. La tendencia se mantiene, o sea, el dato es distinto, pero la tendencia se tiene que mantener a puro todo, casi, ¿no? Hasta la pendiente y todo es exactamente la misma por año. Es decir, claramente Guatemala da pasos agigantados hacia ser un país más seguro, al menos si medimos en términos de homicidios. Esto es algo que a lo mejor pues la gente también que escucha dice, pues a mí sí me siguen robando en la calle. Y a lo mejor la sensación de seguridad, y yo igualmente yo no la siento, yo no siento una mayor sensación de seguridad. Sin embargo, es verdad que los homicidios caen en términos relativos, es decir, cada vez se mata menos gente, cada vez homicidios intencionales cada vez hay menos en términos proporcionales. Por lo tanto, bueno, estos siguen siendo buenos datos, sigue siendo algo muy positivo para Guatemala. No solo para Guatemala, para la mayor parte de la región, pero sí han crecido. O sea, sí tenemos que tener claro que han crecido. Los datos de homicidios para el año 2018 estaban en 26 para el año 2018 y han subido a 30. Si lo corregimos, y otra vez asumiendo que somos 14,9 millones, el dato relativo sube a 30 por 100.000 habitantes. Seguimos estando algo así como en la media de la región, como en la mitad de la tabla. Es decir, claramente es el mejor país de Centroamérica. De Centroamérica, del Triángulo Norte. De Centroamérica, ni mucho menos el mejor. El mejor es Nicaragua, lo cual también es curioso, por eso es también el país más pobre. Pero bueno, para que veas que no siempre pobreza y violencia están relacionados, como muchos nos dicen. Pero los países... Que sí puede tener que ver con autoritarismo versus no autoritarismo. Porque eso también influye a veces en la violencia. Pues no sabría qué decirte. Eso es un tema. La verdad que sobre temas de violencia a mí se me escapa más de lo que entiendo. Y creo que es algo que además la literatura da pasos intentando explicar la violencia, pero no. Desde luego sabemos poco, o creo que sabemos muy poco del tema, y yo especialmente. Bueno, en cualquier caso, Costa Rica, Panamá y Nicaragua son los países claramente de Centroamérica más seguros, pero mucho más seguros que Guatemala, y luego Honduras y El Salvador son mucho más inseguros que Guatemala, mucho más. De hecho, hay encuestas bien interesantes que se les pregunta a los migrantes del Triángulo Norte por qué migran, y la principal causa de migración de Honduras y El Salvador es violencia. La principal causa de inmigración de Guatemala no es violencia. Es una causa importante, pero no es la principal. La principal es una causa económica, ¿no? Puramente económica. Y no es desempleo.
O sea, porque en Guatemala, otra vez, esto es algo que hay que repetir mucho, en Guatemala no hay desempleo, lo que hay es informalidad. Pero la informalidad lleva también a una situación muchas veces de indefensión y bueno, también pues que evidentemente te vas a Estados Unidos y automáticamente te van a contratar por el triple de lo que por más del triple de lo que te contratan aquí, entonces merece la pena irse para allá. Por cierto, hoy tuve un insight, un aha moment, diría Marta Yolanda, un insight al respecto, y es de que la gente que se va indocumentada de aquí a Estados Unidos, allá va a estar trabajando en la informalidad, pero aquí también lo estaba, o sea, no es de que aquí tenía su gran trabajo y probablemente sí tenía trabajo, pero igual estaba en la informalidad y así es como va a ir a estar en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tampoco es que hay tanto cambio y allá va a ganar mejor. Totalmente. Bueno, y aparte que a veces nosotros desde la ciudad tendemos a suponer que el resto de Guatemala es igual que la ciudad de Guatemala y no lo es. Es decir, las tasas de formalidad más altas están aquí. Las tasas de formalidad más altas están en la ciudad de Guatemala. En el interior hay lugares, hay regiones con una informalidad del 90% y con salarios medios o medianos de 900 y 1000 quetzales. Mediano, imagínate el que está mal. Pues claro, esa persona, pues en la informalidad ganando menos de 1000 quetzales al mes, pues yo me voy como sea. Como sea. Ese es el drama de la migración aquí. Pero el drama de la migración aquí, curiosamente, no es violencia. El drama de la migración en El Salvador y en Honduras sí es más violencia, aunque también una parte importante de El Salvador y de Honduras migra por temas estrictamente económicos, pero ahí se mezclan los dos y en Guatemala menos. Luis David Cabal dice, la tendencia es que caigan los homicidios y las extorsiones se han triplicado. Ojo, que hay que relacionar con otros indicadores. En efecto, el de las... ahí me gusta utilizar a mí el índice de denuncias de delitos que hace el 100 y generalmente lo que se ve es precisamente eso, cómo se ha ido incrementando casi exponencialmente las denuncias de extorsiones. Que hay que matizarlo, pienso yo, en el sentido de que creo que ahora se denuncia más de lo que se denunciaba antes. Claro, entonces es un problema. Que eso es parte del componente de por qué se han incrementado tanto, pero sí considero de que sí se han incrementado las extorsiones, a pesar de que es quizá uno de los delitos que más ha perseguido la policía y el Ministerio Público. Sí, mira, tienes razón, tiene completa razón. El problema es que con los homicidios, el de homicidios es un dato, perdón, que es muy difícil manipular porque ahí están los muertos. Porque ahí están los muertos. Y aún se denuncia el muerto aparece. Entonces, y aún así no coincide el del INASIF con el de la PNC. No coincide muchas veces, eso lo trata muy bien Carlos Mendoza. Pero bueno, sí, efectivamente, incluso no coinciden por temas puramente de cómo defines homicidio intencional. Y de dónde lo metes. Pero los datos sí son consistentes o relativamente consistentes en el tiempo. Mientras que los datos de extorsiones, pues sí se ven muy, muy, muy influenciados por la tasa de denuncias. Hay algo que ha venido mejorando, aunque no demasiado, que es la confiabilidad en la policía. Entonces, el simple hecho de que se confíe un poco más... Igualmente, Guatemala es uno de los países que menos confía en la policía, y creo que hay algunas razones de peso para ello, pero esa confiabilidad de la policía era menor hace 5 o 10 años que de la que soy. Entonces, aunque ¿será el término confiabilidad o confianza en la policía? Porque yo los considero que son dos términos distintos. Sí, confiabilidad es qué tan confiables son de que van a hacer lo que dicen que hacen, pero confianza es de que aunque pueda ser el policía más honesto del mundo, igual aquí te para y te da miedo, ¿no? Claro, bueno, eso es usualmente se refiere a la segunda parte, es decir, cómo puede, o sea, es el malo, la policía. O sea, esto es algo grave porque, bueno, en los países usualmente en los que hay una paz social, el policía es alguien que coopera contigo. En estos países, por desgracia, en Guatemala entre ellos, hay una posibilidad muy importante de que el policía no quiera cooperar contigo, de que quiera, pues, o sea, una parte más de la extorsión. Eso es de los malos. Es el que tiene que ser perseguido, es el policía, en vez de ser el que persiga a los malos. Pero esto ha mejorado relativamente. No ha mejorado increíblemente, pero ha mejorado un poquito. Si esto es así, significa que a lo mejor tiene parte de la población que era extorsionada, ahora tiene algo de confianza en que cuando denuncie se va a pasar cualquier cosa. O va a pasar que se va a investigar o cualquier cosa. Entonces, si esto es así, la tasa de denuncia puede ser mayor. Entonces, el dato está contaminado. Uno diría que está contaminado. No es que sea más insegura Guatemala, sino que habría menos... habría más tasa de denuncia. Y no sabemos. Y es que no lo sabemos. ¿Qué parte es qué?
y creo que no hay forma de saberlo. Bueno, lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo. Dani, te agradecemos mucho el que estés aquí. ¿Alguna idea de qué tan confiable es el dato de que en diciembre nos van a dar las proyecciones, no? Pues hombre, si se han comprometido, espero que nos las den, pero pues sabe Dios. Al final, mira, hay algo que ha hecho bien el INE, que es darnos los datos así en crudo, porque lo que nos van a dar tiene cocina. Uno tiene que entender que la mayor parte de cifras estadísticas que se utilizan tienen cierta cocina. Entonces lo que van a hacer ahora es cocinarlo. Y de momento lo que nos han dado es el dato crudo. ¿Para qué quieres hacer tú las estimaciones? Claro, te tienen que dar otros datos también que solo manejan ellos. Pero si quisieras hacer tú las estimaciones, podrías hacer una estimación alternativa. Entonces, lo que han hecho yo lo considero correcto desde el punto de vista estadístico. Veremos a ver qué cocina trae y cómo la trae, porque bueno, la clave está en ver si lo cocinan bien, a fuego lento, todo suavecito, o si nos van a entregar cualquier cosa rápido y corriendo y que huele mal al final y que nos vamos a poner malos al día siguiente. Va a dar indigestión de datos. Bueno, pues muchas gracias, Dani, por haber estado con nosotros. A ti, Jorge. Gracias a todos ustedes por su sintonía y por estar con nosotros. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde estará Raúl Contreras en Así es la Vida. A las 6 de la tarde estará Estuardo Zapeta en Contravía PM. A las 7 de la noche estarán María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Más Negocios, hoy en Más Negocios de Empresas Familiares. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Contravía AM, y en Todo a Pulmón pues nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.